Estamos de nuevo en esta cita en el laboratorio de la contratación, justamente para comentar algunos aspectos muy interesantes en todo lo que tiene relación con la contratación pública en el ámbito sanitario. Y hoy nos acompaña Milagros Arcocha, que es vocal del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Muy buenas. Bueno, bienvenido a este programa y bienvenido a este encuentro con tantas personas que seguro van a querer conocer cuál es su experiencia en el ámbito de la contratación pública. Muchas gracias por vuestra acogida en el Laboratorio de la Contratación y por la oportunidad que me habéis dado de ofrecer mi punto de vista sobre determinados temas. Pues, en primer lugar, para situar, ¿cuál es la función del Tribunal Administrativo de Contratación Pública? ¿Para qué sirve esa institución? El Tribunal Administrativo es la primera instancia de revisión o de reclamación judicial de asuntos de contratación pública. Por directiva europea, esta primera instancia podía ser de carácter judicial o de carácter administrativo. En España se optó por un carácter administrativo, de tal manera que el tribunal es lo que se ha venido a llamar de carácter cuasi jurisdiccional, porque siendo administrativo tiene funciones de primera instancia judicial. ¿Y qué tipo de litigios son los más habituales? Todos aquellos que, indudablemente todos aquellos que tienen que ver con la contratación pública. Y a partir de ahí el abanico es ilimitado. Ilimitado. Como podemos a lo mejor decir, tema de bajas desproporcionadas puede ser uno de los motivos que más litigiosidad produce, o los criterios de valoración, cómo se valoran las ofertas, determinados aspectos de los pliegos. La causística es amplísima. ¿Y las instituciones o quiénes son los que principalmente ponen la reclamación? ¿Empresas, autónomos, no, normalmente siempre son... No, las administraciones no pueden poner la reclamación. El recurso tiene que venir siempre por uno de los licitadores. Según el momento del procedimiento estarán legitimados unos y otros, pero siempre son licitadores. Dentro de los licitadores, pues claro, también podemos incluir, aparte de los interesados propiamente como licitadores, a asociaciones, sindicatos, aquellos que tengan un interés general en el asunto en concreto que se esté debatiendo. Coméntenos, ¿cuáles son algunos de los retos así más inmediatos que se plantean en la institución a la que pertenece, en ese tribunal? Bueno, pues nosotros desde el tribunal el reto que nos planteamos es hacer que el recurso especial en materia de contratación tenga el efecto que se le dio inicialmente desde Europa. El recurso tiene que ser un recurso ágil y eficaz. Para lograr que sea ágil y eficaz, lo primero que tiene que ser es rápido. Y lo segundo que tiene que ser estar bien hecho. Esas dos ideas, rapidez y especialización, es el leitmotiv del tribunal. Ya cuando la anterior presidenta, Elena Hernáez, que fue quien creó el Tribunal de Madrid, lo imprimió en todos los miembros, y ahora en esta segunda etapa que preside Laureano Peláez, pues seguimos con la misma dinámica. Rapidez que nosotros, y está feo decirlo, sí conseguimos, puesto que tenemos una media de 21 días para resolver los recursos, frente a otros tribunales que están en 4 o 5 meses, y por discreción no voy a decir quiénes. Eso sí lo tenemos conseguido, y la especialización yo creo que también. El hecho de que seamos 5 personas, 3 de las cuales, 3 vocales, provenimos los 3 de sus direcciones generales de contratación. Creo que ya pues pone la especialización. Hablo por mí, pero lo hago extensivo a mis compañeros, todos con más de 25 años de experiencia en el mundo de la contratación. 2 de nosotras solamente hemos hecho contratación a lo largo de nuestra vida profesional. Entonces yo creo que la especialización está garantizada. Ese es nuestro especial reto y bueno. Claro, y lo que les llega de litigios en el área o en el sector sanitario, ¿coincide con los que se pueden llevar a cabo desde otros ámbitos? Coinciden plenamente, no hay una especial distinción por ámbitos. Y en cuanto a casuística, en cuanto al número de litigios en el área sanitaria, ¿hay más que en otras áreas? No he traído los datos exactamente de los que corresponden a hospitales, que sí los podríamos ofrecer. Solo decirle que, desde luego, nuestro mejor cliente es la sanidad. Puede llevar más de la mitad de los recursos. Entiendan que también atendemos a todos los municipios de Madrid.
no solamente a la comunidad autónoma, sino a todos los municipios de Madrid. Este último año hemos terminado con 681 recursos y podemos decir, bueno, sin duda, sin miedo a equivocarnos, que la mitad han sido sanitarios. Ajá. Más asuntos para poner un poco en situación a todas las personas que están interesadas en este ámbito y que seguramente sea de su interés. ¿Cuáles son después de la entrada en vigor de la Ley de Contratos, qué aspectos positivos y negativos de su regulación ha advertido el Tribunal de Contratos de Madrid? Pues es una pena, pero hemos visto más negativos que positivos. Yo, que soy positivista por excelencia, siempre destaco que la ley, lo mejor que tiene, la parte fundamental, es su artículo 1, porque es donde relata o intenta llegar a establecer los principios transversales. Esos principios transversales de la norma, que son pues, la incorporación de condiciones medioambientales, de condiciones sociales, de innovación, posibilitar que las pymes entren a licitar, la compra pública innovadora, la reducción de la burocratización, pero sí que es cierto que no se han conseguido. No se han conseguido, muy a nuestro pesar, ni las pymes se licitan. Para ellas es complejísimo, para ellas y para todos, pero sobre todo para ellas es muy complejo. También es cierto que hay muchas pymes que tampoco han querido evolucionar, no han querido prepararse adecuadamente para afrontar este reto. Bueno, no les podemos tampoco sí, no, culpar porque verdaderamente es muy complejo. Claro. Sí que es verdad que la ley ha conseguido determinados objetivos. Ha conseguido, por ejemplo, en el tema de los poderes adjudicadores que no son administración pública, que antes de esta norma cada uno tenía sus instrucciones internas, entonces había tantas normas de contratación como poderes de este tipo. Era una locura. Bueno, pues ha conseguido reconducirles y unificarles todo bajo una misma normativa. Pero también tenemos que pensar que esta ley, tenemos que recordar cómo se elaboró y cómo se aprobó. Se elaboró por un grupo de técnicos que hicieron una ley reducida, una ley corta, sin ninguna disposición adicional. Empezó su trámite por todos los ministerios y demás, empezó a engordar, luego llegó unas elecciones, irrumpieron 2 partidos nuevos, que también tuvieron trámite parlamentario, y al final nos ha quedado una criatura pues de 347 artículos y 53 disposiciones adicionales, más 2 reglamentos. O sea, esto es farragoso, contradictorio, imposible de entender, no está bien redactada. Hay artículos que contradicen unos con otros porque se ha modificado uno y se ha olvidado que se hacía referencia en otro lugar de la ley a ese artículo. Es una ley que tiene muy mala calidad. Muy mala calidad. Yo creo que se deberían de haber bueno, pues esforzado un poco más. El momento político tampoco era el más adecuado. A mí en este punto siempre me gusta destacar que la directiva tiene 94 artículos. Si una directiva que puede transponerse directamente es posible hacerlo con 94 artículos, ¿por qué nosotros necesitamos 400? Verdaderamente es algo que nos tendríamos que parar a pensar. Claro. Porque muchas veces queremos ser tan minuciosos en la regulación, queremos regular tan a lo concreto que luego se nos escapa, porque cuanto más concreto seas, más posibilidad de encontrarte cuestiones que no están reguladas aparecen. Mientras que cuanto más general seas, la norma se adapta mejor a la generalidad. Esto también pues, hombre, serviría para que otros agentes, como puedan ser las pymes, intentaran entrar en este mundo que no participan. Ajá. Una cuestión, por lo que nos comenta, ¿tiene referencia de cuál es la situación de esta misma ley en otros países de nuestro entorno? ¿Han desarrollado tantos artículos como la nuestra? En Alemania no. En Alemania, por ejemplo, en Europa tenemos 2 sistemas jurídicos distintos. El sistema latino, que pertenecemos Francia, España, Portugal, Italia, y el sistema germánico, que es Alemania, los países nórdicos. Y son 2 sistemas, pues quizá como seamos nosotros también, 2 sistemas totalmente distintos. Los países nórdicos son concretos, directamente al grano. Entonces, la ley de contratos en Alemania es un libro dentro de un código mercantil. Punto.
Mientras que en Portugal, en Italia, sí que han desarrollado la ley, la han desarrollado con reglamentos y vamos, estamos en la misma farragosidad. Francia también es muy administrativista, es muy latina en este sentido. Y bueno, en el caso de Inglaterra, aunque ya no tiene sentido hablar de ellos, sabemos que su sistema anglosajón era totalmente distinto en cuanto a normativa. Ajá. Y otra cuestión en relación al ámbito especialmente sanitario. Hay distintas instituciones y distintos profesionales que, en fin, proponen o serían partidarios de que existiera una normativa, una contratación pública específica para el ámbito sanitario, porque hay circunstancias que lo que ocurre en un hospital no se da en ninguna otra institución. Y es por eso que a veces echan en falta que pudiera ser más especializado, una norma específica para la contratación pública del ámbito sanitario. ¿Usted cree que eso podría ser bueno? No, yo sinceramente, y sé que estoy en un ámbito sanitario y que va a sonar mal lo que voy a comentar, creo que no. Es una locura, porque en el ámbito sanitario sí y en el ámbito local no. Tenemos ayuntamientos pequeños, medianos, grandes. Bueno, Madrid y Barcelona, por supuesto, les vamos a sacar porque son estados. Pero ayuntamientos medianos, como puede ser Alcobendas, de donde yo provengo, que sin embargo se tiene que enfrentar a una ley que está pensada para estados. Pero imagínense, San Agustín de Guadalix, que es donde yo vivo, un pueblo de 12.000 habitantes, también tiene que llevar toda su contratación de conformidad con esta ley. ¿Por qué en el ámbito sanitario sí y en el local no? Que además ha tenido regulación específica hasta el año 95. Porque en deportes no, que es otro ámbito en el que implantar esta ley es dificilísimo. Y en cultura. Entonces, claro, si acabamos que tanto sectores, pues al final la ley queda única y exclusivamente para las obras que haga el Ministerio de Fomento, que como son a planes de 10 años decenales, pues lo mismo nos da tardar un poquito más o un poquito menos en hacer una obra. Yo no creo que la solución esté en el cambio de la ley. Posiblemente a lo mejor sí algunas especialidades en algunas cuestiones, como se ha podido dar, por ejemplo, en universidades, que ha habido unas ciertas especialidades. Yo creo que el problema no está ahí, el problema está en cómo utilizar las herramientas que tenemos. Esta norma nos da una serie de herramientas que no se están utilizando. No se están utilizando. Y yo creo que además en el ámbito sanitario sería uno de los que más ganarían con la utilización de estas herramientas. Lo que pasa, habla de unas herramientas que no se están utilizando. Justamente este es una institución, el laboratorio de la contratación, donde lo que se busca es formar a las personas, en este caso a los profesionales, para especializarse en todo lo que supone la contratación pública en el ámbito sanitario. ¿Hay herramientas? Si hay herramientas es que no estamos suficientemente preparados para usarlas. A ver, hay herramientas. Hay, por ejemplo, una serie de herramientas que ha establecido la norma, como ha podido ser, ustedes sabrán, todos estamos siempre con el contrato menor en la boca. Como decía hace poco en un congreso, un compañero, y dices que ya parecemos pederastas todo el día con los menores en la boca, que ahora ha habido una modificación bastante lógica, porque la forma que habían tenido de legislar era absurda. Pero solo nos quedamos en esa parte, nos quedamos en lo que conocemos, en lo que llevamos más de 20 años utilizando. Hay nuevas formas de gestión. Hay una técnica que se denomina así técnica de racionalización de la compra, que es un sistema dinámico de adquisición. Es algo que no se está haciendo en ningún sitio, o en muy pocos, no voy a ser tampoco tan drástica. Es algo que creo que a la sanidad le vendría fenomenal, porque es comprar a través de catálogos, dejar los catálogos abiertos, o sea, es una técnica, no sé el momento ahora de exponer total y absolutamente lo que se trata esta figura. Hay otras herramientas, pueden ser los acuerdos marco, hay juntas de compras, hay un procedimiento que incluyó la ley y además creo que fue a iniciativa de Podemos, que es el súper simplificado, que venía a quitar todo el mal que había hecho la nueva redacción del contrato menor y que nos ha tenido a todos de cabeza y que no se ha utilizado para nada. Para nada. Entonces yo creo que herramientas tenemos, que no son perfectas, sin duda, pero que por lo menos podemos hacer el intento de utilizarlas también. ¿Por qué? Pues porque necesitamos tiempo. Son herramientas que necesitan de una planificación. En tanto en cuanto nuestros jefes, que en este caso son políticos,
no se den cuenta de que la modernización de la contratación es una medida estratégica y como tal la doten de personal única y exclusivamente para desarrollar esa modernización, personal suficiente, cualificado, medios materiales, autoridad para imponerse también a determinados gerentes de hospitales o, digo gerentes de hospitales por el ámbito en el que nos estamos esta tarde, pero vamos, se puede hacer extensivo a cualquier otro directivo. Si no dotan, si no se crean, no avanzamos. No podemos pretender que el mismo que está haciendo contratos menores, que se está tramitando 2.800 contratos en 3 meses, a la vez se ponga a planificar un sistema dinámico de adquisición. Es imposible, pero sí tenemos esas figuras para hacerlo. Entonces, los directivos, más que los directores, perdone, siempre y en todo ámbito acaban antes con vamos a cambiar la ley o a incumplirla, que suele ser también lo más fácil. A mí me ocurría en el ayuntamiento, sobre todo con la parte cultural. Es que yo no puedo traer aquí a una representación. Tú puedes traerla, puedes hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Y luego ya venía la amenaza. ¿Quieres que los niños se queden sin cabalgata? Que me imagino que aquí será, ¿quieres que se nos muera algún paciente? Pues no, pues claro que no, no quiero ni que los niños se queden sin cabalgata ni que se muera nadie. Pero eso es un chantaje emocional muy fácil. Lo que tenemos es que buscar la forma de convencer a nuestros jefes políticos, de que esto es importante y que lo necesitamos y que estamos dispuestos a hacerlo y que por favor monten unos equipos. En el caso de la sanidad en Madrid, el equipo sería enorme, porque la sanidad en Madrid es muy grande. Pero bueno, se puede empezar por un poquito, no lo sé, eso ya sería más de programación estratégica. Pero yo creo que esa es la única vía ahora mismo que tenemos para que en muchos ámbitos, sanitario por excelencia, se pueda conseguir unos resultados lógicos y normales de una gestión de una manera racional. Porque lo contrario, ¿qué es? Lo contrario es dar en concesión todos los hospitales. Concesionario no tiene que aplicar la ley de contratos. Hombre, pues yo, sinceramente, como jurista y como usuaria, no me gustaría que todos los hospitales tuvieran una gestión privada. Pero es que parece que es la única opción. Ellos no tienen que aplicar la ley, pues mejor, todos en concesión y así no hay ningún problema. No, yo creo que no es esa la solución. La solución es con lo que tenemos trabajar. Y para trabajar necesitamos 20 personas que se dediquen exclusivamente durante 3 años a sentar los pilares. Bueno, pues tampoco es tanto para una sanidad madrileña. Un grupo de 20 profesionales. He dicho 20 por decir un número, pero bueno, un grupo de profesionales que se dediquen a esta materia. Esta es mi humilde opinión. ¿No? Claro, claro. No, lo que pasa es que claro, nos choca un poco lo que nos comenta, porque sí es verdad que más de especialistas en esta materia nos lo han comentado sin haber hablado previamente con ellos. Es decir, que de manera propia consideraban que quizás el ámbito sanitario tiene una manera de gestionarse diferente al resto de instituciones, por las urgencias, por el hecho de que un hospital no se puede quedar sin luz y no puede quedarse las unidades de cuidados intensivos sin los soportes necesarios, en fin, con unas necesidades de suministrar medicamentos, a veces corriendo de última generación, y eso supone que las dificultades para establecer los pliegos de condiciones... Hombre, indudablemente en sanidad puede haber casos que efectivamente la gravedad de la situación nos lleve a una especialidad, pero no podemos considerar especial todo. Que me quede sin luz, imagínense un pueblo que se queda sin luz, sin semáforos, sin conexiones a la policía. Estamos en las mismas. O sea, todos podemos rebatir. Yo soy consciente que si hay una persona, si hay, no sé, un medicamento, ahora mismo estábamos hablando del famoso virus que nos tiene a todos de cabeza, pues si hay que comprar mascarillas, pues habrá que comprarlas. Y habrá que comprarlas a quien las tenga. Y a lo mejor eso hay que comprarla porque es una emergencia. Y hay un procedimiento de emergencia que se compra directamente. Oiga, tráiganme las mascarillas. Me acuerdo la otra vez que estuve aquí con Vidar, que habló de otro mal episodio, cuando ébola, cuando
llegó el ébola, los trajes que llevaban los sanitarios. ¿Cómo los compró? Pues comprándolos. Pues ¿cómo lo voy a comprar? No voy a sacar un procedimiento y voy a estar 6 meses para comprar los trajes. He llamado a los 3 proveedores que hay, el más barato lo he comprado. Indudablemente son situaciones de emergencia. Entonces, como tales, la ley también la recoge. No solamente como tramitación, sino hay procedimientos especiales, negociados en estos casos. Es decir, que es salir un poco de lo que siempre conocemos y avanzar a lo que ha venido nuevo, vencer esa resistencia que todos tenemos a lanzarnos y sobre todo, eso sí, claro, tener tiempo para hacerlo, si no es imposible. ¿Y cómo estamos en cuanto a la exigencia de transparencia en todo ese tipo de contratación en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la gestión pública de los centros sanitarios? Porque a veces se puede interpretar como si fuera un freno justamente a esa necesidad de dar respuesta a las situaciones imprevistas, ¿no? Bueno. Si hay que hacer determinados procedimientos por transparencia, porque todo esté absolutamente claro, pues a lo mejor no se es suficientemente eficaz. Yo es que aquí parto de estar en desacuerdo con el planteamiento que has hecho. La ley marca la transparencia como un publicar en el perfil. Bueno, lo publicamos todo, hasta lo que no debemos, porque nos metemos en el derecho a la confidencialidad de las empresas licitadoras. Lo publicamos todo, pero es que no se trata de publicar todo. Yo creo que la transparencia no debemos de entenderla así. No se trata de decir, he comprado 20 lapiceros. La transparencia es, tengo que comprar 20 lapiceros porque los niños tienen que hacer los deberes y para eso me voy a ir a la papelería de la esquina. ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Y con quién lo hago? ¿De qué me sirve tener un listado interminable? Y lo tienen, doy fe, porque los he visto, de un listado interminable de contratos menores, de productos que absolutamente nadie entiende lo que son, y que luego llegue la Cámara de Cuentas y haga un informe demoledor sobre la utilización del contrato menor en la sanidad, en el que da bandazos y se carga a todo director que pase por allí. Es que no nos sirve de nada publicarlo. Tendremos que publicar y tendremos que entender la transparencia, pero entendida de una manera interiorizada. Como tengo que ser transparente para decir por qué voy a hacer una cosa, para qué sirve, cuánto me cuesta y con quién lo voy a hacer. Y muchas veces el con quién es lo que al final menos nos importa. Lo que más importa es saber para qué lo has hecho. ¿Por qué has comprado 100.000 euros en apósitos? Pues un ciudadano normal que diga, 100.000 euros en apósitos es lo que gasta la PAC en un mes. Dice, pero qué burrada. Bueno, yo cuando le vi que se gastaba 1 millón de euros al año en apósitos, dije, pero ¿cómo es posible que se gaste en tiritas? Que vamos a decir que es lo mismo, 1 millón de euros. Pues es así, es así. Entonces yo creo que la transparencia como principio debe ser el para qué, por qué y ya por último con quién o el cómo, que al final, me salvo que sea siempre el mismo, como se suele decir al cuñado, pues es lo que menos nos importa. ¿Y cree usted que quizás no se utilizan esas herramientas que usted dice que están en la ley de contratos porque se desconocen o porque nos dejamos llevar no se desconoce. Los profesionales que están a cargo de los departamentos de contratación de todos los hospitales y del SERMA, yo tengo la suerte de tratar mucho con ellos, aunque sea por escrito, no nos vemos la cara en ningún momento ni hablamos, pero por escrito nos conocemos. Son unos grandes profesionales, lo que pasa es que las cargas de trabajo que tienen les impiden estudiar, implantar, proponer. O sea, es una cuestión de tiempos. Si al trabajo que normalmente desarrolla pretendes meter un 50 o un 60% más de trabajo, es imposible. Es totalmente imposible. Ellos, por supuesto, que saben que hay sistemas dinámicos de adquisición. Ojo, no son especialistas en ese tema, pero acuden. Nosotros damos cursos de formación en la Comunidad de Madrid y la gran mayoría del alumnado son del ámbito sanitario. O sea, están muy interesados por aprender y te hacen 1000 preguntas, casos concretos, nos escriben después para hacernos consultas. Están interesados, pero claro, todo tiene un límite. O sea, estas grandes herramientas tienen que provenir de una estrategia. De una estrategia, no de un y además. Porque en un y además no sale. Es imposible que salga.
Ajá. Y luego también hay que contar con algo. La plantilla de las administraciones públicas tenemos ya una edad. La Comunidad de Madrid yo creo que andará por más de los 53 años y ya es una edad muy alta. Y cambiar a ciertas edades es muy difícil. Es muy difícil, sobre todo para grupos pues, tan estancos como somos los funcionarios, nos resulta muy, muy difícil. Savia nueva se necesitaría también. Pues, y savia nueva, y si además está más especializada o más profesionalizada en el ámbito que nos ocupa, en el ámbito sanitario, ¿sería deseable? Hombre, sería deseable. Si a mí me preguntaran, ¿cómo lo harías? Pues yo te diría, pues desde luego con varios mentores, es decir, personas que hayan tenido mucha experiencia, que les guste estudiar, este tipo de cosas, y con gente joven, bien formada, con unas destrezas que nosotros ya no tenemos por edad, como destrezas ofimáticas, lingüísticas, de todo tipo, y entre todos, desde luego, se conseguiría indudablemente un avance espectacular. Un avance espectacular. Más cuestiones que tienen que ver con este mundo, porque es cierto que el mundo del ámbito sanitario, la gestión sanitaria, siempre es un poco especial. Hablaba antes de los contratos menores, esa palabra tan utilizada y demás, pero es que otras personas que han pasado por aquí siempre nos dicen que al final se ven poco menos que abocados al contrato menor para resolver las situaciones de inmediatez que se les van causando en el día a día. Y como si no hubiera, como si fuera, digamos, el comodín, la tabla de salvación. Bueno, pues, en fin, esta partida o este contrato que habíamos pensado, en fin, llevar a cabo de esta manera, son, qué sé yo, 200.000 euros, vamos a trocearlo y vamos haciendo contratos menores con personas o con proveedores que ya conocemos, empresas ya conocidas, con cierta solvencia porque nos han funcionado, y así vamos tirando. Y es un poco como la tabla de salvación. Eso se da en todos los ámbitos, no solamente en el sanitario. Yo siempre le digo lo mismo. Yo estoy segura, convencida, y pongo la mano en el fuego, en el caso de donde yo provengo, de Alcobendas, que esto no se hacía por ningún tipo de corrupción. Se hacía por comodidad. Y suena mal decirlo, pero es así. Yo sé el gasto que voy a tener. Yo sé lo que voy a necesitar. Yo me tengo que planificar. Volvemos a lo mismo. ¿No tengo suficientes personas? Pues me tendrás que dotar. Pero lo que no puedo es ir a lo cómodo. Lo cómodo es coger el teléfono y llamar a mi proveedor de siempre, que sé que no me va a dejar tirada porque es un tío estupendo, que va a hacer lo que quiera, me lo va a traer fuera de hora y me va a resolver el problema. Porque el problema me lo ha resuelto, pero me lo ha resuelto mal. Me lo ha resuelto mal. Porque además se está poniendo sobre mí una sospecha que no tendría que existir, porque no existe verdaderamente. En todos los ámbitos pasa lo mismo. Por eso le decía que de la mano de Podemos, y no quiero insistir en Podemos, que no simplemente es que la casualidad de que fueron ellos los que propusieron la enmienda, el procedimiento súper simplificado, que es un procedimiento electrónico muy parecido a la contratación menor. Yo en el ayuntamiento donde he estado, ya le he dicho, instauramos los procedimientos menores públicos, que dicen, no, qué tontería, ¿eso qué es? Bueno, pues simplemente era una plataforma digital en el que se colgaban, se publicaban las compras que queríamos hacer. Previamente los potenciales licitadores se habían dado de alta y por los CPVs, la misma plataforma les mandaba un mensaje diciéndoles que teníamos esa compra pendiente. Era una forma de hacer un contrato menor de una forma electrónica y pública. Eso lo tienen muchísimos ayuntamientos. Pues eso es el supersimplificado. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué no se ha hecho? Bueno, pues algunos dirán que porque están todavía sin la licitación electrónica. Cuestión que en sanidad no ocurre porque están todos con la licitación electrónica. Por miedo al cambio. Miedo al cambio. Ese contrato le permitía contratar, no me acuerdo muy bien las cifras, porque como ya no trabajo en esto, y esto no son parte de los que vemos en el tribunal, creo que eran 35.000 euros para compras y servicios y 80.000, creo recordar, para las obras. Hombre, pues de 15.000 a 35.000, podía ser de más de un año, podía dividirse en lotes, se podían prorrogar, o sea, había una serie de ventajas que tenían y la tramitación. Pero le aseguro que la tramitación que se hace en Alcobendas, o que se hace en Alcobendas, le pongo de ejemplo porque además eso lo implanté yo y puedo hacerlo, puedo ponerlo de ejemplo, es exactamente la misma
para esos contratos menores públicos que para los procedimientos súper simplificados. Exactamente la misma. Entonces ya esas justificaciones, pues como que ya la Cámara de Cuentas ya no la cuelan, ya no la cuelan. Puede existir para algunas cosas, pero se reduce el catálogo de necesidades de forma alarmante. Antes, hablando de la importancia de la transparencia, comentaba que, claro, que en ocasiones se publica todo, a veces tanto que se puede contravenir el derecho bueno, a la identidad de las empresas y de las personas. ¿Veis muchos casos de ese tipo, de que se reclame? Vimos uno que además fue parte de una mesa redonda que me invitó el laboratorio de contratación. Era el segundo foro sanitario. Pues claro, publicamos todo, publicamos el recurso y le publicamos íntegro. Un recurso de 70 y tantas páginas con partes confidenciales. Imagínese el licitado cuando se vio en internet con su recurso publicado. Bueno, inmediatamente solicitó amparo al gerente del hospital, que no me acuerdo qué hospital era ahora mismo, y solicitó amparo al tribunal. El tribunal adoptó un acuerdo, que lo expusimos en aquel foro, en el que evidentemente no se puede publicar el recurso. Pero es que como eso todo se publica en las actas de las mesas, se hacen unos líos los licitadores porque cuando ven el acta ya se creen que esa es la adjudicación, no saben que hay más. Es la parte mala de publicarlo todo. Hay veces que a lo mejor tendremos que ser un poquito más selectivos en lo que publicamos, o publicar con una nota aclaratoria para el que lo lea, porque en cuanto pones un acta en circulación ya se da por hecho que han firmado un contrato. Porque no, espérese, sé que esta es la primera, sé que nos quedan todavía 4 meses de tramitación, no corra tanto. Eso lleva a que también muchísimos recursos se hagan sobre actos que no se pueden recurrir, son irrecurribles, porque son actos de mero trámite, que no deciden directamente sobre el asunto y se les tiene que inadmitir. Entonces, no sé, es que tanto se peca por exceso como se peca por defecto. Y otra cuestión, por lo que nos está comentando, uno tiene la percepción de que lo que hace falta de manera bastante urgente, creo yo, sería, al menos en el ámbito sanitario, una mejor formación de aquellos que tienen que intervenir en los procesos de elaboración de pliegos de condiciones, en fin, de analizar todo lo que tiene que ver con la contratación pública en el ámbito sanitario. Yo creo que no sería una mejor formación a los que ya están, sino formar a personas que todavía no están para que se integren en esos grupos, haya un paso generacional lógico y aparte puedan hacerse las cosas con más tranquilidad, porque calidad y velocidad no suelen ser buenas amigas. O vamos muy deprisa o lo hacemos muy bien. Y para lograr ese equilibrio se tendría que formar nuevos profesionales. Yo creo que los profesionales que hay están suficientemente formados. Vuelvo a decir, hablo general, habrá otros que no. Son personas que están con inquietud, que acuden a cursos, que leen, que están en redes, que comentan. Es decir, que hay una actividad, acuden a foros. No creo que el problema sea los que están ahora, sino tanto como incrementar las plantillas con personal que se especialice antes de llegar a ese lugar de trabajo. Y en ese escenario, ¿qué papel cree usted que podría jugar una institución como esta, el Laboratorio de la Contratación? Hombre, pues la formación, indudablemente. Formar a esos profesionales. Pueden ser técnicos que estén en otros departamentos, que les apetezca el mundo de la contratación, o administrativos incluso, pero no tienen por qué ser titulados superiores, pueden ser de cuerpos administrativos que son muy necesarios a la hora de hacer estos procedimientos tan complejos. Por supuesto, la formación por encima de todo. Pero es mi opinión, vuelvo a decir, yo tampoco he trabajado en sanidad y no puedo dar datos, pero creo que no son profesionalizar a los que están, sino profesionalizar a los que tienen que venir. Y por la experiencia que tiene, antes hablaba de, los recursos humanos siempre suelen ser limitados, siempre hacen falta más profesionales, más funcionarios en algunos departamentos. ¿Y en el tribunal? ¿Harían falta un aumento de personal?
¿O con los Pues 5 en que el están tribunal, suficiente? voy a decir, en el tribunal somos 5 vocales, somos el tribunal que más vocales tiene. Ah, El resto tienen 3, pero porque se han organizado de distinta manera. Nosotros somos 5, nosotros los 5, tanto el presidente como los 4, proponemos cada uno nuestras resoluciones, lo llevamos muy bien. No necesitamos técnicos de apoyo, no tenemos técnicos de apoyo, mientras que otros tribunales sí tienen técnicos de apoyo. O sea, son 3 vocales, pero tienen 3 o 4 técnicos de apoyo, con lo cual al final es lo mismo. Nosotros ahora tenemos el problema en la parte administrativa. ajá. En la parte administrativa tenemos 5 plazas y ahora mismo hay 2 personas, tenemos 3 vacantes. Una nueva plaza que se ha sacado como una jefatura, que también ha quedado vacante. Entonces, nuestro problema se desplaza más a la parte administrativa que a la parte más intelectual. Hay otros tribunales que también quieren, por ejemplo, el andaluz quería subir a 5 el número de vocales. Creemos que es una buena táctica que seamos más. Que seamos, por lo menos a nosotros nos ha dado muy buen resultado. Con 5 vocales está perfecto, nos da tiempo a ver las cosas con tranquilidad. Hay momentos que son de pico, como en todos los trabajos, otros que son de valle, pero bueno, estamos en un número muy aceptable y bueno, los resultados de 21 días para resolver yo creo que son mucho más que aceptables. Y sobre todo en el ámbito que nos ocupa, si casi la mitad de todos esos No, y si que se fueran al contencioso, claro, serían 2 años. Entonces, claro, bueno, yo creo que ahí está el gran logro de los tribunales especiales de contratación. Claro. Y luego, es decir, ¿cuáles son las decisiones que toman? ¿Son de obligado cumplimiento? Por supuesto, son ejecutivas en todos sus términos. ¿Siempre? Siempre. Ah. ¿Y contra esas se puede presentar reclamación? Sí, ¿o no? Normalmente lo que si no cumple, que suelen ser bastante cumplidores, los órganos de contratación suelen ser bastante cumplidores, pero hay alguno que se nos escapa, entonces claro, lógicamente el recurrente, que es el que ha ganado, ya está él muy pendiente de que se ejecute bien y cuando no se ejecuta interpone un incidente de ejecución, por el cual volvemos a requerir de forma inmediata al órgano de contratación para que dé cumplimiento a la inicial resolución y si no, pues ya tienen que acudir a vía judicial para que ya sea coactiva el cumplimiento de esa ejecución. Ajá. Una apuesta de futuro que le parezca que sería conveniente en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la contratación pública. Algo que le parezca a usted que, en fin, a poco que se desarrollara lo que fuere, todo no, es demasiado complicado como a poco que yo apuesto por lo que he venido defendiendo durante toda esta entrevista, que es la formación la elaboración de una estrategia regional, no sé si denominarla regional, a nivel de la Comunidad de Madrid, una estrategia de modernización de la contratación. Como estrategia es algo a medio o largo plazo. Bueno, si no largo, corto medio. Con sus profesionales, con unos medios materiales y además con un imperium frente a hospitales, departamentos, consejerías y demás, porque luego todos tendemos a formar nuestros propios reinos de taifas. Y esa es la apuesta que yo puedo dejar como idea. A partir de ahí es muy difícil dar una solución, porque ya lo hubiéramos adoptado. Bueno, pues es verdad. Pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Laboratorio de la Contratación y por ayudarnos a entender mejor cómo es el trabajo que ustedes realizan desde el tribunal y cuáles son esos litigios que a veces no siempre se entienden bien o esas herramientas que no siempre se utilizan de la manera más conveniente, más eficaz para resolver los problemas del día a día en la contratación pública dentro del ámbito sanitario. Así que ya sabe que las puertas del laboratorio estén abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.